Continuamos con más día a día. Son muchos los planes y proyectos que tiene MEVIR y en los cuales se está trabajando en este 2023. Bueno, ha aprobado de hecho medidas, por ejemplo, para la emergencia agropecuaria. Sobre esos temas y mucho más es que recibimos justamente a Juan Pablo Delgado, presidente de MEVIR, aquí en Día a Día, a quien recibimos y es un placer que nos acompañes. Muchas gracias por recibirnos y poder difundir ahora en MEVIR. Muy bien. Sabemos que estás viajando por todo el interior, de hecho la semana que viene también te vas, por eso te agradecemos que te hagas un tiempito. Un lugarcito en la agenda para estar acá en Día a Día. Y quiero empezar por algo que ha pasado en las últimas horas, que es justamente el discurso, por ejemplo, que dio el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, donde habló de MEVIR, nombró y bueno... estuvo dando algunos datos, por ejemplo, del 2022 y esos 40 planes en los que MEVIR estuvo involucrado, en las 80 obras, en 3.579 viviendas nuevas, el programa Sueños en Obra, entre otras cosas. ¿Qué le dejó la palabra del presidente? Bueno, fue un discurso, lo primero de todo, antes que nada, es que está bueno rendir cuentas a la ciudadanía. A la ciudadanía en general y al Parlamento, que es el que aprueba los recursos también, ¿no? Totalmente. En este caso me parece que eso es algo que se marcó una línea y está bueno que todos los gobiernos lo continúen. Rendir cuentas siempre es bueno, como concepto. Y cuando tocó el capítulo de viviendas, se resaltó las obras de MEVIR en dos aspectos. Está el plan Avanzar, asentamientos, vivienda social totalmente abanderada al presidente con ese tema y que por supuesto corresponde al Ministerio de Vivienda. Y MEVIR va a ser un brazo ejecutor de ese programa de asentamientos, que es el plan Avanzar, de trabajar en todos los asentamientos del país, en todos los departamentos del país, en forma simultánea. MEVIR va a estar trabajando en 7 departamentos y es un gran desafío, convertir ese plan Avanzar en una política de Estado y después una política de nación. Y tiene que continuarse los próximos gobiernos, porque no se arregla el tema de asentamientos de un día para el otro. Ni en 5, ni en 10, ni... Tiene que continuar. MEVIR fue eso. MEVIR fue una política de Estado que tiene 55 años y, como me gusta decir a mí, se convirtió en una política país. Porque la gente la siente propia y la cuida. Y pase el gobierno que pase, siempre está ahí. Tal cual. Le ponen su impronta, pero hace lo que tiene que hacer. Y va al interior profundo, hace viviendas. Y bueno, el presidente lo destacó, 40 planes de vivienda desarrollamos el año pasado. Y estamos desarrollando una política institucional que denominamos Construimos Comunidad, que es aportar infraestructura comunitaria y productiva. E hicimos 80 obras, año récord en la historia de MEVIR. Y esa infraestructura comunitaria es una escuela, un centro CAIF, un destacamento policial, un cuartelillo de bomberos, un tambo. Ayuda al arraigo de infraestructura comunitaria, porque la vivienda es muy importante, pero si no tiene servicios, si no hay un CAIF donde mandar a los niños, una escuela en condiciones, un destacamento policial que es la seguridad de los vecinos y de la población, me parece que es muy importante y MEVIR colabora con eso. Y fue destacado, nos llena de orgullo, pero también tenemos que pensar que este año tenemos que hacer un esfuerzo extra, superarnos. Este año, por cierto, vamos a hacer más o menos la misma cantidad de planes, pero va a implicar más viviendas. Y lo más importante, este periodo va a ser un periodo récord, si se cumplen los objetivos, en localidades intervenidas por MEVIR. 104 localidades. Va a ser un récord en 55 años. El MEVIR que ha llegado a la mayor cantidad de localidades en un solo periodo, lo cual nos llena de satisfacción, también es un esfuerzo extra. Recién hablábamos contigo que vamos a ir a inaugurar viviendas a Cuaró Artigas, al extremo del país, el norte del país. Pero también decías que estabas acostumbrado a que MEVIR llegara a esos lugares. Absolutamente, eso es MEVIR, ir a lugares donde de repente, cuando va MEVIR, se convierte en una figura que excede su rol de hacer viviendas, se convierte en la figura del Estado, sin serlo, porque ahí me parecen muchas situaciones y MEVIR tiene que articular con otros organismos del Estado para solucionar temas. Bueno, nos encanta, también trabajamos mucho con el Ministerio de Vivienda y con las intendencias, pero es un lindo desafío. Hablaste y lo mencionaste de este plan Avanzar. ¿Qué implica, vamos a recordar, a quiénes abarca? Sí, sabemos que en Uruguay hay una emergencia habitacional, estructural. En los últimos años se han generado más asentamientos, más gente viviendo en viviendas insalubres. MEVIR inició trabajando, erradicando vivienda insalubre rural. Hoy es indignante haber viviendas insalubres, no importa si es rural o es urbana, sí, donde sea es indignante. Y muchas cosas inhumanas vivir ahí. Hoy tenemos más de 630 asentamientos, más de 200.000 personas viviendo en ellos. Y este gobierno, a través de Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda,
han impulsado el plan Avanzar, donde se han duplicado los recursos, como nunca. Ha pasado en estas políticas de asentamientos 480 millones de dólares para trabajar con asentamientos, para dar un salto. Por supuesto que nunca va a ser suficiente para trabajar de un día para el otro. Y bueno, y MEVIR tiene el desafío de trabajar como integrante del sistema público de vivienda, colaborar con los asentamientos del interior del país en su expertise, sin descuidar sus programas habituales de MEVIR para ejecutar estos fondos y trabajar con la gente, porque no solamente hacer la vivienda, sino ese trabajo social que hace MEVIR, porque vamos a recordar una palabra que usamos en MEVIR. En MEVIR no hay beneficiarios, son participantes, porque trabajan en la construcción de la vivienda. Ellos mismos, claro. Es ayuda mutua, trabajo en comunidad. Por tanto, sentido de pertenencia, cuidar la propiedad. Eso genera otro, ¿no? El cuidado, porque a veces sucede que les dan la casa así, como que a veces no tienen como ese hábito de cuidarlo. Cuando uno participa de poner ladrillito por ladrillito, lo baño, esto, lo otro, te genera, esta es mi casa, ¿no? Y todo lo que significa la previa, todo, trabajar todos en comunidad. Y si te rompiste el lomo, sabés las manos que te lastimaste, vas a romper lo que vos construiste. Exacto. Y capaz que el tiempo de dejarte a tus hijos con alguien que te lo cuidara para dedicarte a todas las obras, el sacrificar la familia, horas de familia, es un esfuerzo muy grande. Y también ese trabajo en comunidad, ya sabés quién va a ser tu vecino, que no es menor también eso. Te vas a generar un barrio nuevo, entonces es importante saber cuáles son tus vecinos. Y no de golpe conocer los vecinos. Estás durante un año haciendo obras, ya llegás, ya sabes quiénes son tus vecinos. Ya no es todo nuevo, ya es el decir, es un proceso. Primero, como decís tú, la esperanza, después que se concretó, después un año y pico de obra, y después llega el construir el hogar, porque se acabó la construcción de la vivienda y empieza la construcción del hogar. Exacto. Te iba a preguntar cuántos beneficiarios hay. Te cambio la pregunta. ¿Cuántos participantes hay? Bueno, sí. El año pasado beneficiamos, en términos generales, entre las viviendas, las obras comunitarias y también las escrituras de viviendas, porque después que la gente paga hay que darle el título de propiedad a la gente. Y en MEVIR no era una preocupación, hicimos un plan nacional de escrituraciones. El año pasado escrituramos 500 títulos de propiedad, los cuales le pasa a la gente para ser propietario de su casa, después que pagó, certeza jurídica, sea casas de ellos, patrimonio económico y social. El año pasado se beneficiaron más de 13.000 personas, lo cual es un número muy importante. Y esperemos que este año sea tan importante como el año pasado. Recordemos que esto es en Sarandí del Chi, bueno, participa MEVIR, DINISU, la Intendencia de Durazno, y mencionabas algunos de los lugares donde tenés que viajar. ¿En qué otros lugares del país hay obras y se plantea para este 2023 seguir trabajando? Tenemos obras prácticamente en todos los departamentos, las de MEVIR y aparte la de Avanzar en 7 departamentos más. Como decías recién, tú en Sarandí del Chi tenemos el plan de MEVIR y el plan Avanzar de asentamientos, pero vamos a localidades de la pequeñas, como pueden ser Sarandí de Navarro, que es en Río Negro, o Merinos y Morató y Paysandú. Y que viven pocas personas. Pocas personas. Pero, son pueblitos chiquitos. Pero que la gente no se quiere ir y hay que darle mejores condiciones de vida y a cuidarlos ahí. Y también la área de gente de consideración amplió MEVIR, que fuéramos ciudades más grandes, hasta 15.000 habitantes. Y estamos llegando por primera vez al Chuy, una ciudad, un desafío. Sí. Llegando a Bella Unión. Frontera. Claro, Bella Unión, otra frontera. Otra frontera. Llegando a esos lugares que son desafíos lindos, como Castillo también en Rocha. Ciudades que son más grandes, más complejas. Pero lo importante es que MEVIR no deja ir a esas localidades más chiquitas que iba siempre, pero sumamos nuevas localidades. Por eso la cantidad de intervenciones y localidades que vamos a hacer en este quinquenio. Claro, porque además lo que hablamos, y también lo mencionaste, eso de plantear trabajos a corto plazo, mediano y largo plazo, porque son cosas que no se hacen de un día para el otro y que ya se debe estar pensando no solo en este año, sino en lo que viene. Tal cual, las políticas países se piensan a largo plazo. Yo ya estoy pensando en lo que vamos a hacer este año y lo que viene y pensando qué vamos a dejar para la próxima administración. Para que la próxima administración, el que venga, y no importa quién sea, pueda continuar rápidamente en la obra de MEVIR, que pueda hacer muchas viviendas también. Nosotros vamos a dejar la vara bien alta, pero espero que venga el me supere, porque significa que va a beneficiar más gente. Y eso tiene que ser, tenemos que pensar en eso, que acá es una competencia sana, hacer más para beneficiar más gente. Ese es el objetivo. Competencia muy buena. Totalmente. De las buenas. Lo dijo el presidente y lo dijiste tú también, y lo hablábamos al comienzo de la entrevista, es la emergencia sanitaria. Y MEVIR también tomó medidas para apoyar a los productores. Hablemos de esas medidas, en qué consisten y cómo acceder a ellas. Bueno, MEVIR, si bien su fin principal es hacer vivienda, es trabajar en el medio rural. Y el medio rural no está exento del productor rural. Y MEVIR trabaja lo que llaman las unidades productivas, que en esta administración retomamos la sana costumbre de trabajar con el productor rural, de hacer un pozo de agua para un campo, un tambo, que hicimos con Conexión en este momento, firmamos un convenio para hacer 22 tambos, una cifra cercana a 70 millones de pesos.
y así sucesivamente obras. Y tenemos una cantidad de participantes que son unidades productivas que trabajan. En esta emergencia agropecuaria que ya está fijada en todo lo que queda de marzo y abril, bueno, me hubiera sacado entendemos la sensibilidad de la situación y vamos a plantearle a aquellos que estén afectados, que tengan unidades productivas, puedan pedir una rebaja parcial de cuota del 50%. Por 6 meses y se puede estirar hasta un año. Eso se transmita a través de MEVIR, invitamos a llamar al 17517, el teléfono institucional de MEVIR, y ahí le van a explicar cómo solicitar esa bonificación. Y también hay una bonificación por buen pagador para estas familias, pero si llegan a tener un atraso en los meses de febrero, ya pasó, pero era febrero, marzo y abril, se tienen que comunicar en el MEVIR, avisar, para que no pierdan esa bonificación de buen pagador, que cada 3 años que pagan, el cuarto se lo dan como pago MEVIR, ¿no? Entonces, es una política también de incentivar a que no haya morosidad. Entonces, queremos que la gente siga pagando, por eso bajamos la cuota, pero que no deje de pagar momentáneamente. Y también queremos que si hay un atraso, no va a haber ni multas, ni recargo, ni moras, pero tampoco para que pierda ese beneficio de buen pagador. Muy bien, perfecto. Bueno, todo buenas noticias. Así es. Un placer la entrevista. Y trabajo, que haya trabajo, eso es fundamental. Y hablamos fuera de cámara el tema de la ola de calor esta que estamos atravesando y tus viajes al interior la semana que viene. Así que te vas para el suerte norte, con la temperatura que baje, ¿no? Mucha agua. Sí, esperemos que sí. También dentro de lo malo del calor es que al no llevar las horas siguieron más rápidos, avanzaron más rápidos. Pero bueno, también es bravo trabajar al sol. Pero las familias... Están muy comprometidas. Sí, y saben que el sueño lo tienen ahí propio y saben que es un esfuerzo propio que va a redundar en sus familias. A seguir por ese camino. Muchas Juan Pablo gracias Delgado, por haber gracias por venido. acompañarnos. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa rapidito y enseguida volvemos.